Ok, pues muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Cómo hacemos historia en el siglo XXI. El día de hoy nos está acompañando desde Chile el doctor Sebastián Hernández Toledo. Él, nos va a estar hablando acerca de su proyecto Historiar las prácticas políticas, la investigación histórica en tiempos de crisis globales. Sebastián es doctor en historia por el Colegio de México y actualmente está como investigador postdoctoral adjunto al Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus principales líneas de investigación son la historia política y también la historia del libro en América Latina durante la primera mitad del siglo XX. Sebastián, bueno, tiene una novel trayectoria, pero bastante destacable. Tiene publicaciones tanto en Chile como en el extranjero, en otros países, y recientemente acaba de publicar su primer libro, que se intitula La persistencia en el exilio, redes político-intelectuales de los apristas en Chile, de 1922 a 1945. Entonces, bueno, él es nuestro invitado el día de hoy, nos va a dar mucho gusto eh, que les pueda compartir sus experiencias. Eh, y bueno, sin más preámbulo, Sebastián, la palabra es toda tuya. Bienvenido, siéntete en casa. Pues muchas gracias, Fernanda. Gracias por la invitación a Fernanda, Hugonor, perdón. Y bueno, comenzaré un poco señalando o viendo cómo pensar esta ponencia con todos ustedes. Así que gracias por la atención, por tan temprano allá en México. Entonces, bueno, tenemos 3 horas de diferencias con Chile, entonces hizo un poco difícil poder ver los horarios bien. Entonces, así que gracias por la buena voluntad y la disposición de ustedes de estar presentes en esta conferencia. Y bueno, cuando me preguntó Fernanda, o sea, me propuso hacer algo un poco más viendo y destacando de un análisis historiográfico, un poco de cómo hacer historia. Claro, traté de desarrollar más bien elementos prácticos y un poco teóricos, son un poco, no mucho, de cómo afrontar, hacer historia política en estos tiempos. Tanto tiempos de crisis políticas, sociales, a nivel continental y mundial, como crisis de salud, como es el COVID. Entonces, trataré un poco de hacer una especie de idea en 3 elementos, es decir, dar cuenta del papel que cumplen las crisis globales dentro de cómo se hace historia. El segundo punto, de cómo historiar las prácticas políticas. Y el tercer punto es la búsqueda y el uso de archivos en estos tiempos, ¿no? Entonces, para comenzar, lo primero que creo que es importante es entender que, que ya con el tiempo nos hemos dado cuenta, ya yo creo que las últimas 2, 3 décadas, de cómo se viene haciendo historia política intelectual, es como en términos historiográficos, quizás la política ya representa mucho más que la mera afiliación de partidos, la mera institucionalización del Estado o de partidos políticos. Y empieza a verse en juego un poco lo que son las diversas dimensiones al momento de analizar el accionar político, las militancias, la forma de toma de decisiones. Es decir, por primera vez ya estamos alejándonos de lo que puede ser una institucionalidad partidaria, desde los partidos políticos, desde el Estado, y estamos viendo distintas características de las acciones y las prácticas, ya sea vinculado a la territorialidad, a los objetos transnacionales, eh, a, las, a las prácticas intelectuales, editoriales, a lo que son los viajes. Entonces, todo esto pasa a recorrer quizás nuevas zonas de experiencia y saber y entender y buscar cómo se articulan nuevos espacios de sociabilidad política capaces de influir en la recepción de ideas, en la recepción de la literatura, en la recepción de cómo vivimos nuestro día a día. Entonces, antes de comenzar con la primera parte, yo creo que tenemos que tener en cuenta que cada vez que hay un cambio, quizás político, intelectual,
a nivel nacional, continental, latinoamericano, cómo estamos viendo que el escenario político va cambiando, por ejemplo, en nuestro continente, nos estamos dando cuenta a la vez que hay una nueva apertura del espacio público. Y una nueva apertura del espacio público, una nueva idea de cuestionar las instituciones, de cuestionar los partidos políticos, nos invoca básicamente a buscar nuevos temas y nuevos enfoques históricos en nuestra praxis diaria. Entonces, eh, por ejemplo, podemos ver hoy en día que hay muchos partidos políticos que se han visto sobrepasados en el accionar, se han visto sobrepasados en la forma de llevar la institucionalidad a buen puerto. Y esos elementos han hecho finalmente que nosotros nos preguntemos sobre una política mucho más amplia. Y esa política más amplia tiene que ver con nuevas prácticas políticas que tenemos que entenderlas e historiarlas. Entonces, más allá de eso, la primera idea tendría que ser que las crisis globales políticas nos han llevado como historiadores a buscar nuevas herramientas y nuevos enfoques que ya no solamente se ven instalados en institucionalidades que ya lo podemos ver rígidas, sino que más bien estamos haciendo preguntas mucho más amplias, donde se pueden entrar nuevas formas de militancia como las disidencias sexuales, los feminismos, las políticas culturales y el papel que conllevan esas, cómo se forma el Estado, los intelectuales, los escritores. Entonces, todo esto y todos estos nuevos personajes que van apareciendo en el espacio público y se van haciendo parte de la política, dan cuenta de nuevas maneras de militancia. Entonces, lo primero que tenemos que poner atención como historiadores y como historiadores de nuevas generaciones, que las crisis globales nos han dado una oportunidad para enfocarnos en nuevas prácticas políticas que antes nos llamaban la atención. Entonces, un poco como introduciendo el tema y desarrollando esta idea de que las crisis globales nos han dado nuevas herramientas y nuevos focos de cómo hacer historia política intelectual, voy a plantear dos problemas eh, mostrados a cada uno de estos puntos. Lo primero, el primer problema quizás tiene que ver con eh, las narrativas históricas teleológicas. ¿A qué me refiero con esto? El mundo, ya poniéndole en palabras simples y muy generales quizás, lleva décadas con grandes movimientos sociales que intentan cambiar no solo la política, sino la institucionalidad, que nos está dando cuenta, finalmente, que el Estado y nuestros proyectos políticos se han visto sobrepasados por las necesidades sociales. Podemos ver grandes ejemplos como vamos a ver, por ejemplo, el estallido social de Chile, la revuelta en Colombia, la elección de Castillo en Perú, la caída de la dictadura en Bolivia y la vuelta del grupo del MAS, del grupo de Evo Morales, que dan cuenta muchas veces, a nivel general quizás, eh, que la desigualdad, la exclusión social, muchas veces no resisten periodos muy largos de tiempo. Lo que hace que eh, se, se cambie la forma de hacer política y que nosotros como historiadores y tanto los cientistas sociales también estén buscando respuestas a qué responde este tipo de cambios sobre el Estado. Entonces la primera respuesta, podemos ver que la respuesta obviamente, como toda ciencia social y como la historia, está permeada por la política y por nuestras propias militancias, que es algo que nos tenemos que hacer cargo como historiadores, es decir, si bien la búsqueda de ser objetivo es parte de la historia, no podemos dejar de lado que tenemos nuestras militancias y nuestras propuestas. Y así como han surgido eh, respuestas disímiles entre los cientistas sociales y los historiadores, cómo afecta y cómo se desarrolló cada una de las crisis globales. Entonces, lo primero que puede pasar es que todas estas crisis globales que hay, eh, no solo en América Latina, sino también en África, en Asia, por ejemplo, Hong Kong, etcétera, en términos específicos, uno puede ver distintas respuestas, ¿no? Pero en términos generales, cuando uno quiere, no sé, hacer una especie de balance
sobre hacia cuáles son los puntos e hipótesis que distintos historiadores sociales y distintos historiadores dan cuenta de las crisis, podríamos ver, yo creo, quizás tres elementos fundamentales. Un primer elemento que es quizás la más romántica y gente que está en contra del sistema neoliberal es que señala algunos cientistas sociales e historiadores que hay un sistema neoliberal que ya está muy bien consolidado en grandes partes del mundo y que ese sistema neoliberal está a punto del derrumbe. Es decir, que la exclusión, la desigualdad, ya pasó un límite en el cual los movimientos sociales se hicieron cargo porque necesitan un Estado mucho más presente y hay un primer derrumbe. Otros, que son de una línea mucho más conservadora, hablan que hay un desgaste del modelo económico donde los sectores más desposeídos quizás pierden parte de sus beneficios y junto con ello vinculan una generación joven, nacida después del 85, que han vivido esta parte buena, esta parte mala del sistema económico y que están buscando volver a las mejores concretas que en un principio quizás estaban presentes. Y tercero, ya la gente que habla de una revolución con todas sus letras, en donde hay un cambio institucional fuerte buscándolo a través de la violencia, y esta es una revolución muy apegada a la revuelta, es decir, sin rumbo fijo, con muchas faltas de liderazgo y agendas limitadas, que dan cuenta de movimientos violentos y sin brújula, que más bien es una, claro, esto pasa a ser un argumento de las extremas, ¿no? Sobre todo la extrema derecha cuando hace su fan de la violencia, pero si bien cuando estoy mostrando estas quizás tesis muy generales y muy somerias, superficiales quizás, para meternos en cada uno de los temas, yo lo que quiero mostrar con esto es que en un primer momento, cómo afecta estas crisis eh, en la historia, la forma de hacer historia en nuestra disciplina. Es decir, lo primero que está haciendo la crisis global y la crisis nacional de cada uno de estos países es cuestionar finalmente cómo se hacen y cómo se forman las narrativas históricas de la política, de las prácticas políticas. Entonces, quizá este es el primer problema al cual llevamos décadas trabajando quizá y que ahora se ha puesto mucho más énfasis en la forma de hacer historia. Y me refiero a finalizar con las narrativas teleológicas. ¿A qué me refiero con esto? A que ya cuando empezamos a generar una investigación de un proceso histórico político, eh, ya no se entiende este proceso o ya no se debería entender como un proceso lineal. Es decir, que un movimiento, por ejemplo, que un movimiento obrero o la consolidación de un partido, de un movimiento obrero termine con la consolidación del Partido Comunista, sin tener sombras, luces, caminos desviados, entonces, o que un movimiento obrero con huelgas termine en una revolución. Es decir, esa idea de comenzar a hacer una investigación histórica, sabiendo ya su final, quizá hace que las sombras de la militancia, por ejemplo, o las fracturas, los debates intelectuales que en algún momento para la idea de una historia de un partido político se dejó de lado, vuelvan a resurgir y se vuelvan a rescatar. Entonces, creo que es menester de cada uno de la gente que hace historia es salir y un poco desvincularse de las historias lineales y entender que esto es un proceso de causalidad, ¿no? Que si pasa A, pasa B, va a dar C, sino que tiene distintas fórmulas, distintos elementos que muchas veces hacen que en esos distintos recorridos, con distintas preguntas que se le hace al proceso político, eh, se pueden ver, por ejemplo, las fracturas que muchas veces terminan en fracaso. Es decir, no sé, justo estaba viendo un libro, para dar un poquito más que se llama Estación Finlandia, que es una historia, un ensayo intelectual, y que da cuenta de que el historiador dice, bueno, yo escribí el libro en los años 40 y todavía no tenía acceso a fuentes,
tan diversas como en dar un perfil biográfico a Lenin. Entender que Lenin, más allá del líder que era político, tenía problemas de egocentrismo, tenía problemas de sociabilidad, tenía problemas de enemistades, y ese punto da dos elementos. Primero, es que muchas veces distintos recorridos históricos que damos a proceso, no nos hemos dado cuenta que han terminado un fracaso, o bien las victorias, para nuestro pesar, de dictaduras, de gobiernos autoritarios, que tampoco lo hemos visto o hemos tratado de darle ciertos puntos de fracaso cuando han sido en el movimiento político y la militancia, con toda la fuerza y con todo lo malo que ello trae, una victoria de proyecto. Entonces, esos elementos, yo la primera invitación, ya para terminar el primer punto, es desarrollar una historia donde las preguntas también tengan que dar cuenta con humanizar la historia política. Es decir, las prácticas políticas e intelectuales, verlas desde el punto de vista humano, más allá de una institucionalidad rígida que no se mueve. ¿Para qué? Para generar y para buscar las nuevas sombras. Esta cosa de un poco ser malintencionado en la pregunta, buscar un poco lo malo de cada uno de esos temas. ¿Para qué? Para dar nuevas luces y sombras de lo que es un proyecto político a veces muy archisabido, pero que bien no va a dar cuenta de conclusiones nuevas, como si este tipo de nueva investigación. Y eso nos lleva, ¿todo bien hasta ahí? O si voy muy rápido, ustedes me señalan, ¿ya? Pero bueno, eso nos lleva a un segundo punto. Entonces ya vimos la idea de las crisis globales, y un segundo punto tendría que ver con, en plenas crisis globales, historiar las prácticas políticas. Entonces, tal como yo les decía en un principio, dejar de lado la política, dejar de mirar la política desde el enfoque de los partidos, o como pasa en México, que mucho tiempo se miró, y todavía hay gente que hace historia política, desde los sexenios. Es decir, ya empezar a cuestionar las cronologías, quizás, de cómo entendemos nuestros siglos políticos, y las cronologías solo se cambian desde comprender a nuevos actores sociales en el espacio público y en el espacio político. Integrando nuevos actores, a nuevos protagonistas en el mundo político, hace que las cronologías cambien por las necesidades de esos mismos protagonistas. Entonces, a modo general, lo primero que hay que hacer con la historia política es quizás el diagnóstico, que hay mucha teoría política y poca práctica. ¿A qué voy con esto? Una vez más, entender lo que yo decía en el punto anterior, que tiene que ver con humanizar los procesos políticos y a la vez darle un enfoque pragmático. Es decir, la política se piensa, pero sobre todo se ejecuta. Y en la ejecución es donde nosotros tenemos que quizás poner el nuevo ojo de historiador y de investigador. En esa ejecución de cómo metodológicamente vamos a llegar a entender las prácticas políticas. Y desde ahí, creo yo, esto básicamente es una especie de decálogo de cómo, desde mi punto de vista muy individual y muy privado, yo hago historia política, ¿no? Pero desde ese punto de vista yo creo que podemos encontrar una nueva manera de comprender la práctica política, supongo que a través de tres líneas muy importantes que no se deben perder de vista. Primera línea, entender las distintas formas de militancia. Después voy a andar en cada una de ellas, ¿no? Segundo punto, entender la negociación como clave de construir institucionalidad, proyectos nacionales y políticos. Y tercero, la importancia de entender la disputa del poder, es decir, darle a cada uno de sus personajes la idea de que ellos están, de manera explícita o implícita, con vocación de poder. Entonces, estos elementos claramente nos llevan a varios ejemplos que podemos dar por cada caso. Por ejemplo,
las formas de militancia. En este momento ya estamos viendo que las formas de militancia sobrepasaron la militancia de pertenecer a un partido político, es decir, de ser de la democracia cristiana en Chile, etc. De ser del PSOE en España. O sea, se escapa de esa militancia y pasamos a nuevas formas de militar. Y tiene que ver con, por ejemplo, construir y publicar una revista entre un grupo homogéneo, es decir, entre un grupo de personas que están pensando igual y que ven que hay una falta de representación. Y eso yo le decía con las nuevas formas de militancia. Muchas veces las nuevas formas de militancia responden a que la representación política dentro de la institucionalidad no da todo el abanico de diversos enfoques políticos y posicionamientos políticos que hay en el país. Entonces, ya lo vimos con los intelectuales cuando fundan revistas. O sea, las revistas, por más de difusión literaria que hay, está poniendo un enfoque, una posición desde cuáles son lo que falta, de cómo integramos las políticas culturales y de cómo señalamos. Es decir, no solamente tiene que ver con que fundamos una revista para difundir realismo ruso en México en los años 20, sino que tiene que ver que esas formas de literatura, si no se están difundiendo, es por algo. Entonces, hay un nuevo enfoque y una necesidad de cómo entendemos el Estado. O activar también distintas obras de arte. Es decir, activar y hacer exposiciones es una forma de militancia que traza nuevas formas de entender el sistema, ¿no? Escribir un libro, que quizás es la militancia más tradicional que entendemos fuera allá de los partidos políticos. Escribir un libro y hacer un bestseller político. Difundirlo, pasarlo por las redes. Y a ver, una primera forma de militancia quizás se da cuando alguien que adhiere a un movimiento o a un objetivo político tiene que tener una bibliografía base, ¿no? Es decir, si soy marxista, tengo que tener en mi escritorio El Capital de Marx. Es decir, porque la militancia también se hace a través del libro. O formas de asociación que van mucho más allá de la institucionalidad. Juntas de vecinos, equipos de fútbol, sindicatos fuera de partido. Entonces, son otras maneras de militar, pero ese primer proceso de entenderlo como una militancia nos tiene que llevar a entender una forma general de cómo entendemos la práctica política. Es decir, entendemos la práctica política como un proyecto que va más allá de la institución una vez más y se adentra a lo cotidiano. Es decir, la política, cuando entendemos estas formas de militancia, la política se entiende como algo transversal y como algo que está inmerso en nuestras vidas, no solamente fuera de la casa, sino en el momento de que tomamos desayuno, al momento que hablamos en la mesa, al momento que nos juntamos con los amigos. Es decir, con este tipo de militancia entendemos que la política es un proyecto de vida también. Y a eso me refiero también con humanizar la política, es decir, que la militancia se entienda desde todos los aspectos y de todos los momentos. Entonces, claramente esto nos da una nueva perspectiva de ver la política como parte de la cotidianidad y no hacerla parte de una historia institucional. Entonces, al observar que la política impacta en todas las dimensiones de nuestras vidas, nos damos cuenta que hay una nueva forma de hacer política, que quizás tiene mucho menos glamour, mucho menos cool que ser senador, que ser diputado, que ser presidente, pero dan cuenta de prácticas cotidianas que son la pauta finalmente de cómo realmente cambia la política en una generación, en la vida social y en la vida cotidiana. Es decir, estas nuevas prácticas militantes son las que dan cuenta del impacto y la recepción de los cambios políticos institucionales reales. Más allá de verlo como, quizás verlo desde alto, ¿no? Y quizás verlo como una percepción de la idea de la vida, es decir, esa primera crítica quizás que se le hacía a los intelectuales en la Revolución Francesa, donde decía que los intelectuales solo pensaban desde la nube y jamás se bajaban a ver qué estaba pasando en la vida social, que es lo que después quiso cambiar Gramsci con el intelectual ya más militante. Entender
este tipo de militancia nos da eso. Es decir, cómo las ideas y cómo el debate tienen un real influjo en la vida cotidiana. Más allá de eso, yo aquí también es un poco defensa de mi labor de historiador político intelectual. Estudiar las prácticas políticas para mí tiene un sentido que es formar y vincular las ideas y las propuestas intelectuales con la vida política normal. Entonces yo creo que va un poco más allá de la historia social en realidad. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto, militancia. Segundo punto, negociación. Y esto, a mí me gusta mucho el tipo de negociación porque muchas veces pecamos en que pensar que las negociaciones, claro, son cosas malas, que son prácticas, que hay que dejar de lado porque las negociaciones vienen eh, asociadas a malas prácticas como la corrupción, el cohecho, el tráfico de influencia, el desarrollo de espacios políticos de manera muy recurrente. Es decir, la corrupción, el pago, robarse votos, vender, eh, vender espacios económicos a través de la política, son elementos, claro, que son malas prácticas. Es la corrupción, es el desgaste de la institucionalidad política, pero lo que yo voy acá es quizá es que a todo el juicio ético y moral que trae consigo estas prácticas, se la podemos dejar al ciudadano común del diario vivir. Y es ahí donde nosotros quizás lo que tendríamos que hacer es buscar la respuesta de por qué este tipo de negociación, este tipo de malas prácticas se dan en la institucionalidad política. ¿Por qué hay espacios que se generan esto? ¿Y por qué se da de manera tan recurrente? Entonces a lo que voy es que las malas prácticas políticas tenemos que entenderlas como prácticas normales de la política y darle un sentido de entenderla, de comprenderla y explicarla. Solo así podemos irnos más allá del juicio ético y moral que todos podamos tener de cómo entendemos la institución política. Pero nosotros como historiadores lo que tenemos que hacer es también generar una especie de explicación de por qué sucede eso. Es decir, se, por qué hay este tipo de espacio para que se genere de manera tan recurrente y sea un hábito quizás en la política. Entonces, más allá de censurarlo éticamente, la idea de la negociación como práctica política habría que estudiarlo y analizarlo. Es decir, dar un amplio abanico sobre los temas que se están desarrollando en en todo el espectro de la institucionalidad. Y un tercer punto, ya estamos, el primer punto, si no se acuerdan, era la militancia, segundo punto, la negociación, y un tercer punto, la disputa del poder. Y esto, quizá en el papel, o sea, tirado y explicado de manera muy general, suena más fácil. Ahora encontrar la fuente es más difícil, que es mostrar, en primer lugar, que todos tenemos, o sea, todos los que están en el ámbito político y están esperando generar una militancia, están mostrando una vocación de poder, una vocación de hacer que su proyecto político trastoque y cambie el espacio público. Entonces, es ahí, una vez más, y yo sé que soy muy repetitivo con esto, pero una vez más, lo que estoy buscando ahí es explicar que la sociedad que nosotros estudiamos, también tenemos que estudiar sus egos, sus conveniencias, muchas veces sus locuras, ¿no? Sus antipatías, por el solo hecho de tener poder. A veces estas características que son muy humanas dan cuenta de a lo que te lleva la vocación de poder. Es decir, muchas veces hay procesos políticos que no se entienden muy bien, sino es desde una postura muy personal en el cual entender por qué ciertos liderazgos funcionan así. ¿Ya? ¿Por qué el caudillismo de los populistas en República Dominicana? ¿Por qué Trujillo está funcionando así? ¿No? ¿Por qué en Paraguay se está funcionando así? ¿Por qué en Chile se está funcionando así? Muchas veces tienen que ver como institucionalidades consolidadas, a veces.
pero tienen que ver con las formas de liderazgo. Más allá, que el ejemplo más fácil es poder revisar e investigar ciertos caudillos que hacen que los caudillos políticos pongan a disposición todas sus prácticas individuales como forma de institucionalidad, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, en ese ámbito, yo creo que la disputa del poder solo nos lleva a una cosa práctica, que lo vamos a ahondar en el tercer punto, que es estudiar otras fuentes y vincularlas con los archivos, con los diarios, con los archivos de prensa o los informes de cada partido político o de Estado. Eso unirlo y vincularlos con cosas mucho más personales, como memoria, autobiografía, cartas, columnas en periódicos que quizás son más magacinescos que del espectro político. Estos elementos entregan, lo queramos o no, un sentido mucho más profundo a la explicación de cómo se dan las decisiones políticas. Entonces, en estos tres puntos que yo les señalo de cómo estudiar las prácticas políticas, que quizás son tres puntos que ayudan para dar inicio a una forma de hacer investigación que tiene que ver con la militancia, con la negociación y con la vocación de poder, nos lleva a tratar de solucionar el segundo problema. Es decir, desarrollar menos crítica moral y hacer una explicación de cómo las malas prácticas son parte de las prácticas políticas y entender cuáles son los espacios que dejan que se desarrollen este tipo de prácticas, este tipo de militancia y este tipo de disputa por el poder y que transforman finalmente la política nacional, la política continental y la política global. Entonces, el tercer punto y último de esta breve ponencia, quizás tiene que ver con los elementos ya más prácticos de cómo hacemos historia. Es decir, en un momento yo estaba hablando de cómo las crisis globales nos hacen abrir el sentido de entender nuevas formas y nuevas maneras de ver la política y la historia política e intelectual, de entender nuevos enfoques y nuevos espacios de dónde sacar nuevos temas, ¿no? Después, un segundo punto de esos nuevos temas es entender la política práctica, de cómo se da en el día a día y cómo llega a nuestra vida. Y el tercero tiene que ver con nosotros, con los historiadores, es decir, de cómo hacemos historia frente a esto y también cómo nos enfrentamos ya de una manera mucho más práctica en hacer historia en momentos tan duros como estos 2 años de COVID, ¿no? Entonces, en un primer momento, yo creo que nos hemos dado cuenta y nos hemos un poco desligado de eso en los últimos años, de quitarnos del medio de las narrativas nacionales. Es decir, hemos logrado un poco transnacionalizar el archivo, donde tú puedes estudiar algo que pasa en Jalapa, pero finalmente lo que tienes que hacer cuando haces tu discusión bibliográfica es entender cómo ese tema también se desarrolla en otros países, para tener nuevas perspectivas. Es decir, en un momento ya nos dejamos de ver el ombligo a nivel nacional y local y estamos siempre en una constante búsqueda de vincularlo a nuevos espacios nacionales, a otros espacios que no conocemos. Y eso tiene que ver también de cómo se ha comportado la academia, es decir, uno puede estar estudiando algo de Mérida, pero se está publicando esos nuevos textos en Inglaterra o en Colombia, porque las revistas funcionan así, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a buscar otros autores y gente que está estudiando desde otras perspectivas y que quizás nunca ha vivido ahí, ¿no? Entonces, lo primero es entender que hemos transnacionalizado el archivo, a cuanto es que entendemos que cualquier cosa que estudiemos tiene un vínculo más allá de los límites nacionales propuestos por un proyecto político. Es decir, tiene sentido, tiene redes internacionales, tiene elementos que se dan cuenta con otros países y otros pueblos, etc. Un segundo punto tiene que ver, una vez más, con que más allá de los papeles del partido, más allá de los papeles de los diarios oficiales,
Eh, Otro elemento que creo que es importante, que tiene que ver con la transnacionalización del archivo, es buscar en sus objetos de estudio, sea cual sea, buscar las conexiones internacionales. Y estas conexiones internacionales no solamente se ven desde la práctica de un intelectual que escribe una carta a alguien en Guatemala para pensar cómo se instruye, cómo se construye, perdón, ese nuevo sector político, sino que también tiene que ver con los modelos a seguir. Es decir, quizás alguien que está estudiando un líder obrero que jamás salió de su pueblo, pero sí sigue a Lenin. Y ese Lenin que le llegó a su mano tiene una carga internacional porque hay un traductor, porque hay mediadores de cómo se da la cultura. Ese elemento también es importante porque ese mediador, que quizás es un intelectual de segunda categoría, es de los más importantes, como se llaman los franceses, ¿no? Es decir, los mediadores son los que dan esta triada de la conexión intelectual con el que hace política local. Entonces, quizás, yo no digo que se haga finalmente la historia del mediador, pero quizás entender ciertas motivaciones da cuenta de una reflexión mucho más profunda de cómo se entienden las prácticas políticas locales. Y un tercer punto que para mí es muy importante y soy un defensor del uso de esta fuente a nivel historiográfico, tiene que ver con la epístola, la carta, las conexiones epistolares. Es decir, las cartas y la búsqueda de cartas da una información que nos dan los diarios, que nos dan estas reflexiones que son mucho más pausadas entendiendo la opinión pública. O sea, la carta es poder meternos finalmente al ámbito probado de nuestro objeto de estudio. La carta eh, surge casi siempre de la necesidad de comunicar información o transmitir órdenes o dar disposiciones políticas desde situaciones extremas, es decir, de situaciones de aislamiento, de situaciones de lejanía, y muchas veces esas cartas dan las verdaderas objetivos y disposiciones de los movimientos políticos e intelectuales, pero a la vez da cuenta de los miedos y angustias que tiene el que está escribiendo la carta sobre los proyectos que está poniendo a disposición, ¿no? Sobre los proyectos que está ejecutando. Es decir, las cartas dan esos niveles sombríos, quizá, de cada uno de quien está haciendo política. Entonces, claramente esto se complementa con la intervención a distancia y con los discursos políticos de clave interlocal, ¿no? Es decir, quizás estoy hablando de Santiago, pero me estoy contactando a través de cartas con alguien de Argentina para ver cuáles son mis miedos, cómo quiero mis proyectos políticos y buscando también una respuesta de alguien que mira desde afuera, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, de cómo se nutren diversas formas y percepciones de entender la política de distintos lados. Entonces, por eso la carta vas a tener un rol fundamental en la historia de las prácticas políticas. Entonces, finalmente, estas cartas y estos elementos yo las defiendo mucho porque tiene que ver con que son los espacios que genera debate y circulación de ideas. Es decir, con las cartas es donde se forma la red real, la red internacional. Es decir, con las cartas, porque tiene esta cosa muy privada, donde los vínculos de amistades, los vínculos amicales, dan cuenta y se vinculan con la práctica política. Es decir, finalmente, la carta se transforma en el lugar apropiado para mostrar el proyecto sobre la dominio de la cultura, para proponer las innovaciones ideológicas, para proponer las formas de cómo llevar un gobierno. Entonces, finalmente, más que en esta búsqueda de archivos y en esta búsqueda de historiar las prácticas políticas, yo diría que más que cambiar, o sea, de llamar acá a cambiar el archivo o a buscar cosas nuevas, soy de la idea de que hay que darle una mirada mucho más crítica. Es decir, no solamente humanizar y acercarnos a elementos mucho más personales, sino también el llamado a desconfiar siempre de los discursos, a desconfiar siempre de las buenas intenciones políticas,
Y quizás de esa mirada desconfiada, esta cosa de que no le creemos a nadie, nos puede dar cuenta de nuevos enfoques históricos que nos puede ayudar a hacer una nueva práctica política. Bueno, y por último, ya para ir terminando esta ponencia, solamente elementos que están vinculados a prácticas historiográficas, ¿no? Es decir, cómo hacer historia hoy en día. Hace 2 años nos hemos visto encerrados en nuestras casas, con archivos sin abrir. Entonces, nos ha llevado a 2 cosas. Primero, las instituciones a preocuparse de cómo hacer que el archivo se ponga en valor, ¿no? Es decir, cómo el archivo se puede acceder desde distintos lados. Entonces, es muy importante que ustedes, como estudiantes, identifiquen repositorios digitales. Y van a encontrar ahí que quizás los repositorios digitales le darán la oportunidad de hacer historia comparada, de hacer historia transnacional, y hay muchos artículos, si ustedes ponen repositorios digitales en Google, va a haber muchos artículos de historia, en los cuales ponen en valor los repositorios de la Universidad San Marcos en Perú, el CEDINSI y las revistas culturales en Argentina, Memoria Chilena en Chile, bibliotecas digitales de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Paraguay, que tienen fuentes y que tienen periódicos digitalizados y que les permiten acceder. Esto quizá se ve como algo muy superficial, pero ustedes que la tengan identificado, cada una de ellas, y cómo cada país tiene distintas fuentes, les puede hacer pensar de manera práctica, si están encerrados en sus casas y si las instituciones no están abiertas, de poder hacer historia, ¿no? De poder quizás pensar en texto y en bibliografía de Paraguay cuando tienen unos diarios y cartas que están ahí. Es decir, nos permite acceder un poco a nuevos temas de estudio que son alejados de nuestro territorio y poder quizás hacer discusiones bibliográficas o textos más acotados sobre archivos, pero entender nuevas realidades. Por lo mismo, también, y esto es una cosa súper práctica, como ustedes, como estudiantes quizás ya lo saben, pero es muy importante también que tengan identificado mucha parte de los libros que reúnen fuentes. Hay una gran cantidad, sobre todo en Latinoamérica, que se publican libros con fuentes, y esas muchas veces están abiertas al público. Yo les digo en mi caso, que yo trabajo en Chile, hay muchos tomos sobre fuentes para la historia de la República, en donde están las fuentes transcritas y publicadas. También en Argentina, con el Archivo de Trabajadores, también hay muchos libros con fuentes, y el CEDINSI, que publica libros con revistas completas ahí de acceso abierto, que la puedes llevar a tu casa y que puedes ver las revistas desde ahí, ¿no? Y ustedes ya que se manejan, obviamente, mejor que todos nosotros en todos los canales de las redes sociales, también tratan de hacer sus redes sociales un circuito de información. Es decir, por ejemplo, solo ponemos un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, pero Historia Global. Historia Global de Facebook está mostrando todo el tiempo open access, llamados de revista, de dossier, lo último que se está escribiendo en el mundo. Es decir, trata de mantenernos al día y ustedes van a ver cómo distintos temas ya están circulando a nivel global, ¿no? Que ustedes también sepan lo último que se está escribiendo para ver cómo está avanzando la historiografía en cada uno de los enfoques específicos que nosotros trabajamos. Y por último, para ir terminando, yo los invito a cada uno de ustedes a que hagan red. Es decir, si ustedes están estudiando historia y están en un tema, cada uno de los artículos que ustedes lean, cada uno de los libros que siempre vienen con el correo del profesor, les escriban, les preguntan sobre sus temas, sin miedo a la crítica, que se den de leer. Es decir, la invitación es que la historia no se hace sola. Nadie aquí, nosotros que investigamos, sabemos que no somos personas solas que estamos escribiendo nuestro libro y se publica, sino que esa publicación pasa por muchas lecturas, por muchos amigos, por gente que te presta fuentes. Es decir, esa red de amistad es también la que humanizar la historia. No somos tipos solos que estamos en un escritorio olvidado, sino que tenemos que hacer red, hacer amistades y convivir con ella. Es decir, nadie, aunque tú estudies el mismo tema que el otro, si los ponen en 2 oficinas separadas no van a escribir el mismo texto. Entonces la invitación a que se den de leer, a que se critiquen,
porque eso va a hacer que haya una mejor historia, y si es historia política e intelectual, mucho mejor. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahí los aplausos digitales. Eh, Muy bien, bueno, yo encuentro muchísimas cosas interesantes en todo lo que comentaste, pero no se trata de que sea yo la que participe. Le voy a ceder la palabra a nuestros asistentes, a nuestros estudiantes. Pueden participar ya sea prendiendo su micrófono o también tienen la vía del chat. Si no pueden hacerlo oralmente, bueno, pueden hacerlo por escrito para que hagamos, esperemos, algunas rondas de preguntas, de comentarios que pueden ver, bueno, pueden ser, ¿no? Acerca de estas lecturas teóricas, epistemológicas, metodológicas que nos propones o algunas otras inquietudes en el ciclo, pues también van justo con esta otra última faceta que comentabas, ¿no? La de ser historiadores humanos, ser historiadores, ¿no? Amigos, ser historiadores pues llenos de pasiones, de un encanto por la historia, de un temor por ahí hacia algunas otras cosas. Entonces, eh, pues no sé si alguien quiera compartir algo para nuestro ponente. Buenos días. Primero quisiera agradecerle por esto de la presentación. Mi pregunta es, ¿en cómo afectaría la crisis global hacia los historiadores? Ya como vimos lo que es esto, los estaba platicando lo de esto de las prácticas políticas, incluyendo sobre cómo debemos investigar, cómo esto afectaría a nosotros actualmente cuando estemos investigando este tipo de temas, sobre todo más acerca de en las prácticas y en el desarrollo político, y sin caernos en lo que es la crítica moral. Perfecto. Fernanda, no sé si lo respondo de inmediato o buscamos más No sé si preguntas. alguien tiene alguna otra pregunta y si quieres hacemos un par o en lo que se animan también puedes empezar a Bueno, contestar. claro, mientras ahí piensan algo o O se toman animan en valor. responder. Alexandro, bueno, muchas gracias primero por la pregunta. Y claro, es una buena pregunta de cómo afectaría la crisis global a los historiadores en un primer momento y después cómo nos alejamos de la crítica moral. Lo primero es entender de que, una vez más, como somos historiadores, tenemos nuestra posición política y finalmente eso ya nos afectó. O sea, lo queramos o no, ya nos afectó y es lo que yo decía quizá en un principio. Los nuevos enfoques y los nuevos espacios políticos, es decir, cuando tú, no sé, cuando tú investigas, por ejemplo, los feminismos, quizás, ¿ya? Estás estudiando el feminismo, tiene que ver con que las crisis globales han impactado en una nueva crítica, en una nueva crítica donde se vio que el sistema político sobrepasado, donde había poca representación femenina en la política, poca participación, pero que las mujeres desde fuera de la institucionalidad ya estaban militando. Entonces, y ya estaban teniendo parte del espacio público. Quizás no soy el más adecuado para hablar. Tiene que ver con las necesidades políticas, es decir, cómo nos afecta la crisis global a los historiadores, las historiadoras que hacen historia de feminismo, los historiadores que hacen otro tipo, es porque esas crisis globales en la política le han afectado y están buscando la respuesta a nivel de proceso histórico. Es decir, estudiar cómo va creciendo un movimiento obrero, un movimiento político desde fin del siglo XIX hasta ahora, es porque nosotros nos estamos dando cuenta de por qué ciertos lineamientos políticos, por ejemplo, ciertas propuestas, llegaron al día de hoy a ser tan consolidadas y tan fuertes. ¿Por qué? ¿Desde dónde nace? Entonces, eso es lo primero. O sea, las crisis globales nos afectan porque nosotros estamos tratando de buscar explicación a quizás esos personajes que no tenían y que estaban obnubilados y que estaban escondidos en la narrativa histórica. Nosotros dijimos, oye, quizás es que no habían estado escondidos, sino que tenían otras formas de actuar fuera de la institucionalidad. Entonces las buscamos, las investigamos y hacemos parte de su recorrido histórico. Entonces,
ahí nos afecta, es decir, encontrando nuevos objetos de estudio, nuevos personajes políticos, históricos, intelectuales. Es decir, quizás no sabíamos cómo participaban las mujeres en una guerra y después alguien dijo, no, las mujeres siempre participaron y siempre estuvieron ahí, solamente que no están en la narrativa histórica. Entonces empieza a ser una nueva necesidad de cambiar. Y alejando de la crítica moral, claro, siempre es difícil alejarse un poco desde la posición política, o sea, es casi imposible, sino que a lo que voy es que no censurarla, ya más allá de la crítica, es decir, obviamente todos entendemos que la corrupción está mal, pero alguien la tiene que estudiar, alguien tiene que hacer historia de la corrupción, porque es algo presente en nuestro continente, todo el tiempo. Entonces a lo que voy es que más allá de la crítica moral, quizá, sacarla y dejar de censurarla. Es decir, si vamos a tener prácticas políticas, estudiamos todo lo malo también. Y en todo orden de cosas. Yo hoy en día estoy muy metido en lo que es historia del libro, y mi investigación pasa por las malas prácticas editoriales. ¿Ya? Es decir, como todo lo malo que está presente es necesario para hacer historia. Entonces, el llamado es no censurarlo y mostrar lo mismo, humanizar una vez más la historia y mostrar que lo malo también es parte de nuestra cotidianidad. Y así presentar el proceso histórico. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexandro. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran externar? No por ahora. Yo encuentro bueno, hay varias cosas en lo que tú propones, Sebastián, que me parecen bastante acertadas, pero una de ellas, ¿no? En especial este ciclo proviene del curso de métodos y técnicas de la investigación. Entonces, hay por ahí una cuestión que estabas manejando al final, que era la cuestión de los archivos, ¿no? Y que creo que puede ser muy interesante para los estudiantes escuchar. La mayoría son de primer año también. Entonces, ese trabajo con archivos y en pandemia, ¿no? No ha estado muy presente, al menos en el archivo físico, y porque ellos mismos comienzan a saber qué es un archivo y cómo pueden trabajarlo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque creo que la historia política presenta uno de esos retos, ¿no? De que, por ejemplo, está esta cuestión de que hay algunas disciplinas o nuevos enfoques, nuevos campos de la historia, descubrieron, ¿no? Entre comillas, nuevos archivos o formaron como sus propios archivos. Y uno de los retos de la historia política es en realidad que no encontró nuevos archivos, sino regresar al archivo más clásico, ¿no? Al archivo tradicional, quizás al archivo oficialista en papel, etcétera, etcétera, y hacer lo que tú decías, ¿no? Verlo desde otra mirada, replantear una postura muchísimo más crítica, y quizás ahora ver ese archivo con nuevas preguntas, ¿no? Con otras sensibilidades, como bien lo estás diciendo ahorita. Entonces, eh, a mí me gustaría que nos contaras un poco justamente de cómo ves tú esta cuestión, ¿no? ¿Cuál ha sido tu reto? Porque para hacer nuevas preguntas a lo que muchas veces ya la gente se acercó, pues hay que tener también creatividad, ¿no? Y tener una sensibilidad bien desarrollada. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras cómo has hecho tú en tu trayecto para hacer estos acercamientos, ¿no? Pues bueno, lo primero es que como me enseñaba un profesor en el máster, me decía, mira, las preguntas, uno no llega y toma desayuno, bueno, a veces sí, pero no hace la pregunta de la nada, sino que viene acompañada muchas veces de mucha lectura. Entonces, creo que lo primero, como consejo a todos los estudiantes, uno, primero tratar de leer lo máximo posible, siempre, ¿no? Y tratar de leer de otros enfoques, de otras realidades y otros temas a veces históricos. Y quizás cuando uno está leyendo, no sé, pues si estoy estudiando siglo XX y me pongo a leer sobre la independencia,
leer quizás con otros ojos, ¿no? No solamente cómo se aborda el tema, sino la estructura narrativa, las formas de que hace la hipótesis, y quizás esas formas metodológicas de cómo se construye una propuesta historiográfica, quizás de otro periodo y de otro tema, dan cierta vitalidad a lo que tú estás buscando, ¿no? Esa es la primera parte, es decir, cómo empezar a hacer nuevas preguntas desde tu casa. Entonces, lo primero es lecturas nuevas, es decir, yo siempre aconsejaría de que no solamente se metan ahí en su tema específico, sino que por las noches o antes de acostarse busquen una novela o algo del periodo o algo que esté más o menos cercano, pero que tenga otras narrativas y otras explicaciones. Porque casi siempre es que nos metemos en un tema, lo escribimos, y cuando lo lee otra persona, se dan cuenta que en nuestra escritura histórica nos falta cosas que pueden ser obvias, pero como nosotros estamos tan metidos en el mismo tema que no las vemos. Entonces, es por eso que es muy relevante y muy importante que ustedes le den cierta frescura con otro tipo de literatura, con otro tipo de texto, que van a ayudar a hacer nuevas preguntas a estos archivos tradicionales. Y un segundo punto, creo yo, que junto con el archivo oficial, que va a ir con nuevas preguntas, esta nueva historia política, igual que la nueva historia intelectual, tiene esta cosa de que ya los procesos históricos no son lineales, y hace que cuando no son los procesos históricos lineales, sino que tiene ciertos fragmentos, fracturas, en las cuales mostramos en nuestra construcción narrativa del proceso histórico, nos damos cuenta que el archivo tampoco es lineal. Entonces no solamente nos funciona con archivo oficial. Y es ahí donde uno tiene el máximo problema. ¿Por qué? Porque ya no te basta con archivos, sino que tienes que buscar con revistas, tienes que empezar a complementar con otros elementos porque tus nuevas preguntas te hacen buscar nuevos tipos de información que no están asociados al mismo archivo oficial que se hacía el texto antes, ¿no? Entonces, es ahí donde, en esta parte de historia fragmentada, donde, por muy teórico que uno sea, el saber práctico de cómo buscar esos archivos es importante. Entonces, yo así ahí invito a que busquen una vez más repositorios, los pongan en los favoritos de sus páginas web y no sé, por ejemplo, marxismo, archivo Mariátegui en Perú, también está completamente arriba. Entonces, no sé, o el repertorio americano, que también lo tienen completamente online, revistas donde vamos a encontrar que, por ejemplo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, la gente escribe en todos lados. Y hay una repercusión de las ideas que están en todos lados. Entonces, esa búsqueda, que es centrada en tu casa a través de Google, esa búsqueda vas a ver que la vas a conectar con muchos lados, y es una manera, quizás hoy en día, de que ese archivo tradicional y ese archivo oficial, el cual habla Fernanda, con las nuevas preguntas, te va a llegar a nuevos problemas, y problemas teóricos y prácticos. El problema teórico son nuevos problemas de cómo abordamos la investigación, pues en términos prácticos es cómo nos hacemos cargo de archivos que sostengan estas nuevas preguntas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación básicamente a que también vean esto como lecturas de literatura, lecturas de ensayo, esas visiones que son un poco más relajadas, pero a la vez tienen mucho más construcción de narrativa que el texto de la fuente misma, ayuda a humanizar un poco y a darle vuelta a nuevos temas históricos. Muchísimas gracias, Sebastián. Daniel, adelante. Hola, buenos días. Espérenme un ratito, es que estaban las campanas. No, no hay ningún problema, Daniel. Ah, ok, sí, ¿sí me entiendo bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí. completamente. Ah, ok. Bueno, agradezco mucho este ciclo de conferencias y también la explicación que nos dio el doctor Hernández Toledo. Bueno, mi pregunta va como enlineada con la sesión que tuvimos la semana pasada, con la pregunta que hizo una compañera de la didáctica y en ese sentido cómo
¿Cómo no hacerla? En este caso, mi pregunta es, ¿cómo no hacer la historia política más aburrida en ese sentido para explicar a un público más amplio? Porque también, y más que no hacerla aburrida, también cómo hacerla un tanto más crítica para para un público un tanto más amplio, porque a veces, o en el caso de México, como muchos sabemos, hay grandes o buenos porcentajes de la población que se dejan llevar de alguna manera por discursos un tanto eh, romantizados de lo que es la política, de lo que es un cambio, de lo que es una Uy, Daniel, creo que por ahí se cortó un poco tu audio. Está, reivindicación de un sujeto, de un partido. No. ok. No sé si me doy a entender, es esta propaganda. Ah, ok, ¿dónde me quedé? Qué bueno que ya nos escuchas, Daniel. Te quedaste en el inicio, Hola. si no mal recuerdo, de la construcción Hola. de discursos románticos, más Ah, románticos, no romantizados. sí. Bueno, mi pregunta o mi comentario va en función de que grandes sectores de la población pues nos dejamos llevar o se dejan llevar por discursos un tanto de propaganda política sobre reivindicaciones de la persona, de un cierto pasado o esplendor, ¿no? En el caso de México, de volver a una cierta bonanza y en parte son discursos políticos, es parte de la práctica política. En ese sentido, pues la función de los historiadores o estudiosos en este caso los historiadores, con la práctica o la historia política, pues una responsabilidad social es difundir un pensamiento crítico y a veces estos no son tan aceptados por la mayoría de una población que se deja llevar por estos discursos y se vuelven incluso, piensan que uno es lapidario con un partido en el poder o con una persona en el poder. En este sentido, bueno, cuando tiene cierta popularidad, ¿no? En este sentido, parte de la investigación es la difusión. ¿Cómo se sugiere pues tener un trato ameno con la mayoría de la población, difundiendo un pensamiento crítico en función a cuestionarse sobre principalmente discursos políticos? No sé si me doy a entender y si se escuchó todo lo que comenté. Pues muchas gracias, Daniel. Bueno, primero con las campanas, muy ceremonioso la pregunta, lo cual, muy bien. Bueno, yo creo que tu pregunta la puedo responder en dos partes. Lo primero es eh, cómo cómo no hacer la historia política y la crítica aburrida. Y tiene que ver con dos elementos que son muy importantes. Y es decir, que la investigación histórica y lo que nosotros hacemos, también hay que pensarla no solamente como producción de conocimiento. Es decir, al igual que como los caudillos, hay que sacar un poco el ego y pensar en dos elementos. Lo primero es, que es una invitación que yo siempre hago cuando hago clase, es pensar en la estructura narrativa de cómo ustedes presentan los argumentos. Es decir, es muy importante que cada vez que se hace y se presenta una forma de hacer historia, hay que pensar en la narrativa. Y hay que pensar que sea una estructura clara, pero también amena al lector. Es decir, no podemos hacer un trasvasije de fuente al papel. O sea, tenemos que saber sintetizar, tenemos que saber hacer. Yo, por ejemplo, siempre esta cosa que es un lugar común, ¿no? Pero de lo bueno poco, también tiene que ver con nuestras tesis, con nuestra forma de investigar. O sea, tenemos que aprender a escribir poco, pero bien. ¿Ya? Es decir, cómo un tema acotarlo
en 30 páginas, en 20 páginas. ¿Ya? Como un tema ya de más larga trayectoria de investigación, por ejemplo, una tesis doctoral, ya que es muy larga, no hacerla de 600 páginas. Porque piensen en esto, un libro de 600 páginas, ¿ustedes creen que alguien lo lleva en el camión para leerlo? Entonces no. Entonces también tenemos que pensar en la gente a la cual queremos llegar. Entonces, lo primero, creo yo, que tenemos que aprender de la literatura un poco, ¿no? Sobre todo, mira, si ustedes buscan de historiadores como Robert Danton, ¿no? Que hayan sido periodistas antes y que pasan a ser historiadores, tienen una escritura muy fácil y muy entretenida, porque saben esto el diario de la agilidad de la narrativa, ¿no? Entonces, lo primero es dos cosas. Uno, tratar de escribir en corto, sintético, pero bien, es decir, sin miedo a que hayan escrito algo y sacarlo, ¿no? Esta cosa de que todo lo que escribí tiene que ir, no. Tienen que ser ustedes autocríticos y decir, ya, si la mitad no sirve porque no hago el tema, chao. Y sacarlo. Entonces, hacer un tema y hacer textos que son muy redondos, ¿no? Que se entiende de principio a fin y, otra vez, de lo bueno, poco. Lo segundo es dejar un poco la escritura larga y tensa. Hay gente que tiene talento para eso, ¿no? Hay gente que tiene esta idea de una sintaxis gigante y bonita, armoniosa. Yo, por ejemplo, soy una persona más básica en la escritura, entonces yo necesito poner sujeto, verbo y predicado, ¿no? O sea, no más, ¿no? La frase única y punto, porque no me da para explayarme, ¿no? Pero eso también da una simpleza a la escritura que hace que sea mucho más fácil leer para la persona. Y una cosa que decía el economista Piketty, que es muy importante, que él decía, ¿cómo tu texto de economía se volvió un bestseller? Y dijo, no, mira, lo que hice fue que hice economía, pero tenía el objetivo que mi abuelita entienda el libro. Entonces, cuando lo leyó mi abuelita y lo entendió, dije, este libro es para eso. Y bueno, aunque tú estudies historia y que tú estudies un tema muy específico, tienes que hacer que tu texto sea entendido por gente que no es experta en el tema. Y eso es muy importante, es decir, se lo puede dar a algún familiar, algún tío, primo, sobrino, lo que sea, tu texto y que lo entienda. Otro elemento ya mucho más práctico, mucho más personal, es que, por ejemplo, yo ocupo mucho en el Word la lectura con micrófono. Es decir, que la misma máquina vaya leyendo el texto para ver cómo suena. ¿Ya? Porque es muy importante. Entonces, eso por un lado. Es decir, al momento de escribir, no solo pensar en el trasvasique de fuentes, sino también pensar lo que toda la investigación que hicimos, esos años de recorrido, de archivo, de lectura, para que tengan un buen resultado, también tenemos que pensarla como presentación narrativa, que es muy importante. Y eso quizás le da mucho más puntos a tu investigación que solo escribir todo y botarlo todo en la hoja en blanco, ¿no? Y el segundo punto, que tiene que ver con la difusión, yo también creo que la difusión es una cosa muy importante la que tenemos que hacer, pero no hay que confundirla. Es decir, no hay que confundirla con historias secretas, no hay que confundirla con difusión irresponsable, es decir, porque también, a ver, hay mucha gente que hace de la historia un negocio y que muestra como que hay cosas, primero, a ver, siempre hay que desconfiar de cualquier persona que haga llamar un título historia secreta, ¿no? Secreto de algo, lo primero. Y lo segundo es que la difusión tiene que ser una difusión responsable. Es decir, no podemos hacer Wikipedia en papel. Entonces la difusión responsable tiene que ver lo mismo con el primer punto, es una narrativa que sea muy completa, pero muy fácil de entender, y que a la vez seamos capaces, más allá después de que, porque la difusión es el segundo paso después de formar conocimiento. Es decir, el primer paso es que nosotros estemos aquí, formemos conocimiento y que ustedes también den ciertos elementos académicos, es decir, el uso de fuentes, el uso de bibliografía, de discusión bibliográfica, de marcos teóricos. ¿Por qué? Porque eso le da solidez a todo lo que tú has investigado. Y el segundo punto es ya poder hacer ese texto de un término de difusión. Es decir, la difusión no viene en lo primero, sino que primero es la investigación histórica seria y después viene un tema de difusión. ¿Por qué? Porque sabemos qué cosas acortar, qué referencias quitar. Por ejemplo, si hacemos un texto de difusión como las historias mínimas del Colegio de México, donde no tiene cita, no tiene pie de página, digo.
solo tiene bibliografías comentadas. Pero ese elemento es para gente que ya hizo una investigación consolidada y que ya es capaz de desarrollar una escritura mucho más simple y fácil, porque sabemos que hay una investigación detrás. Entonces, también la difusión responsable hay que entenderlo por ciertos espacios y ciertas fases de cómo nosotros crecemos como investigadores. Yo creo que por ahí va la respuesta a Daniel. Muchas gracias, doctor. Sí, Gracias a ti. buena respuesta. Y más que respuesta, orientación, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. ¿Alguien más que desee participar? Bueno, solo hacer una referencia a lo que señalaba Guadalupe, que quizás va por ahí también con la respuesta la respuesta de Daniel, ¿no? Que también es necesario, dice Guadalupe, que nosotros como historiadores también sepamos que es importante cómo presentamos la historia, ¿no? El uso de terminología especializada, dice, reduce el tamaño del público. Y quizás la terminología especializada lo que tenemos que hacer es explicarla en palabras simples. O sea, porque esa terminología especializada también la podemos hacer que sea de uso común y normal. Pero para eso necesitamos explicarla de una manera simple y fácil que llegue al lector, ¿no? Pero eso en todo tipo de cosas, es decir, en la tesis de historia, cuando uno hace el marco teórico, ese marco teórico, por más complejidad que eso tenga, no tiene que ver con que sea complejo narrativamente. Es decir, puede estar explicado en términos simples y tener una complejidad teórica bastante fuerte. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que al explicar la terminología, no lo había pensado, me llamó mucho la atención ahorita que lo dijo. Al mismo tiempo que difundimos la historia, también podemos, no sé, como utilizar esta estrategia didáctica de explicar qué significa qué cosa y así. O sea, antes de que yo entrara a historia, yo no sabía qué era historiografía. Entonces era así de, oh my God. Y con el tiempo, pues ya vas entendiendo como por asociación, ¿no? De lo que todo el mundo habla, llegas a un concepto propio de lo que es una cosa. Igual yo creo que el público en general que no estudia esta disciplina podría llegar a entender textos que sí son más o menos difíciles. No, totalmente, totalmente. Sí. Y además eso de la escritura, yo soy totalmente así de que defensora de la redacción, entonces agradezco cuando un libro difícil tiene estructuras simples porque hace más fácil y más rápida la comprensión. Y se ve en algunos libros que no la tienen y repiten cosas y entonces te enredas y es más lento. Y como estudiante, pues, o sea, a lo mejor te cansas y ya lo dejas. Y pues no está bien. No, claro, o sea, lo que dice y pasa mucho, por ejemplo, la repetición de argumentos, ¿no? Que es algo Sí, claro. que tenemos que sacar de nuestra disciplina. Sí, sí. Muy bien. Tenemos dos comentarios, preguntas en el chat, creo que los estás leyendo, Sebastián. Los voy a leer también en voz alta. Perfecto. Para aquellos que no pueden ver el chat. El doctor Gerardo Galindo nos comenta, es importante también algo que usted señaló, diferenciar nuestro lenguaje de historiadores con el de cientistas sociales. Es importante guardar nuestras identidades sin renunciar a la disciplina. Después tenemos otro comentario que dice, buenos días a todos y todas. Mi pregunta para el doctor Sebastián es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre la biografía política como recurso para hacer historia política? ¿Es una posibilidad también para hacer historia intelectual? ¿Y cómo se podría abordar un vacío de la vida política de cierto personaje en el caso de que existiera? Pues muy buenas preguntas. Bueno, voy a empezar con el doctor Gerardo, porque sí, o sea, yo también soy un defensor de nuestra disciplina, del lenguaje historiador, y que muchas veces, o sea, creo que la interdisciplinariedad es muy importante para dar nuevos enfoques, y aún así, creo que, y leer ciertos enfoques sociológicos, por ejemplo, antropológicos, y aún así tenerlos como nuevas formas y referencias para hacer preguntas, sin renunciar claramente a que hacemos historia.
Es decir, yo creo que el lenguaje de los historiadores es un lenguaje distinto a las ciencias sociales, totalmente a la politología, a la sociología, y, y que como tal tiene también estructuras, formas de entender la hipótesis y la conclusión de manera distinta, sin así tener que leer. Y yo creo que ahí, no sé si Gerardo estará de acuerdo conmigo, pero creo que es mucho más difícil que la interdisciplina entre en otras disciplinas como la sociología o la politología, a que nosotros como historiadores renunciemos a otros tipos de disciplinas. Básicamente porque al momento que los historiadores hacen su estado de la cuestión, es una cosa a ver, todavía tenemos este enfoque rankiano, positivista, decimonónico, que queremos todo, ¿no? Queremos leer todo. Entonces, básicamente, todo lo que haya sobre el tema, entramos a ello sí o sí. Y muchas veces entramos con textos de ciencias políticas, de antropología, de sociología, de economía, porque tenemos esta cuestión y que nos van enseñando en las universidades a ver que si bien tú en esta cuestión quizás si haces un tema muy grande, no puedes poner todo, pero tienes que saber todo lo que hay. Entonces yo creo que nosotros, como historiadores, y ahí un defensor completo de la historia, creo que nos adecuamos y nos adoptamos muy bien a la interdisciplinariedad y quizás por algunos lados faltan nuevos enfoques, falta tomar ciertas ideas de la antropología o la sociología una vez más, pero yo creo que de a poco y cada vez la abordamos mucho más, sobre todo con esto, nuevas ideas de nuevos enfoques de historia, por ejemplo, la historia ambiental, que tiene mucho vinculación con gente que son físicos, químicos, entonces, o la historia de la salud, que ya los historiadores pasan a ver informes médicos y entienden terminologías médicas que uno, que no lo hace, dice, oye, ya esta persona ya me puede hacer un diagnóstico, siendo historiador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está muy bien que nosotros pidamos el lenguaje, yo creo que el lenguaje de historiadores, eh, esta búsqueda todavía de tratar de tener un control sobre todo lo que hay, nos hace que nos posicionemos muy bien en la interdisciplinaridad. Y a veces falta más que las ciencias políticas, la sociología lean más historia que al revés, creo yo. Pero bueno, es una crítica muy personal. Pero muchas gracias por la pregunta, Gerardo. Espero que haya respondido. Genial. Y bueno, y lo de... Dicen moto de 6, ¿no? No sé cuál es el nombre ahí, pero bueno. Lo primero, a ver, es una muy buena pregunta porque a mí me gusta mucho la biografía política. Es decir, mi primera tesis, la tesis de licenciatura, fue una biografía intelectual. Entonces creo que la biografía política es un recurso muy bueno, sobre todo desde esta nueva forma de hacer la política, es decir, desde la historia intelectual, de ver los conceptos, conceptualizaciones, impactos, recepciones de ideas, y a la vez verla también en la práctica política cotidiana. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Alberto. No, Jorge Alberto. Así que ya, muchas gracias, Jorge. Entonces, la idea es que la biografía política, primero sacar la geografía, es decir, sacar estas biografías que son de enaltecer a la figura política, y yo creo que desde ahí va la biografía política e intelectual. O sea, básicamente, uno ve cómo las redes, por ejemplo, los contactos se forman desde un personaje del centro, que lo estamos leyendo, pero lo que hace la biografía es también, la biografía desde una perspectiva, por ejemplo, de la historia intelectual, es humanizar a este tipo, a estas personas, que se transforman en objeto de estudio. Y esta vida política muchas veces te puede traer ciertos problemas en el cual tú señales malas decisiones, señales egoísmo, señales, estas cosas que son mucho personales, es decir, el chisme, ¿no? Que el chisme quizás suena mal, pero entretenido, pero el chisme te da la idea de la realidad política que tiene ese personaje. Entonces la biografía intelectual y la biografía política, obviamente,
te da la respuesta a entender procesos políticos de manera mucho más amplia y cómo se relaciona un personaje a través de la historia. Es decir, cómo genera su contacto, cómo genera sus ideas, qué está leyendo, qué está escribiendo y cómo está respondiendo. Todos estos elementos de la recepción de ideas, de la circulación, de tomar decisiones apresuradas o no apresuradas, qué presiones habían, es parte de que la biografía política hace, la biografía política intelectual hace que la historia política sea mucho más rica y te da nuevas visiones de cómo se está comportando esa persona en un contexto político mucho más amplio. Y segundo, cómo se podría abordar el vacío de la vida política de ciertos personajes. Bueno, que siempre existe. Y no solamente en la vida política de un personaje, sino que existen en muchos temas. Es decir, hay muchos temas. Yo, por ejemplo, que mi tesis doctoral le hice sobre exilio, no es una historia que yo pueda completarla completa. O sea, no puedo hacer una línea completa porque está lleno de vacíos. Vacíos de fuente, archivos que se queman, archivos que se pierden, gente que no sabe. Entonces, la reconstrucción de esos vacíos tiene que ver con, una vez más, la diversidad de fuentes. Y tal como decía quizás el profesor Gerardo, también echarle mano a la interdisciplinaridad. Es decir, buscar otros textos, buscar otras maneras de hacer historia, porque hay que entenderlo. O sea, básicamente esos vacíos del personaje político, el personaje sigue vivo, ¿no? O sea, no deja de vivir en 3 años y después sigue viviendo. Entonces, en esos contactos también quizás tienes que ver información de segunda mano, es decir, gente que le escribió y que él nunca respondió, o gente que escribió sobre él. Es decir, esa persona finalmente no desaparece del mapa completamente. Entonces ahí está donde la práctica de historiográfica es muy importante, porque hay que empezar a buscar segundos caminos que den ciertas huellas e información de qué está pasando con este hombre, porque finalmente, cuando tú haces una biografía política, a esos espacios donde no hay información, tú tienes que, si bien no tienes que completarla e inventarla, tienes que dar alguna hipótesis o una explicación de qué pasa en esos años. Y eso solo puede ser a través de investigación, que una investigación completa te llevará no solamente a los archivos de esa biografía, sino que te llevará a textos de segunda mano, a recorridos que son muy por fuera, que te van a dar alguna referencia sobre esos elementos. No sé si eso ayuda a responder un poco a la pregunta de Jorge. Gracias a ti, Jorge. Muy bien. No sé si haya otra pregunta o algún otro comentario, sino también para empezar a, comenzar a pensar en cerrar la exposición de Sebastián. ¿Alguien más que desee participar? Una última pregunta. Basado en lo que son los depositorios digitales, ¿qué cómo nosotros cuando vemos algún noticiero y hable sobre esto y empieza a hablar sobre eso de la política, incluyendo lo que es temas relacionados a la economía, incluyendo a la sociedad y otros aspectos de diferentes áreas, cómo nosotros podemos implementarlos y que no estemos cayendo en una información errónea o falsa comentada por distintos sectores o por los noticieros o otros medios de comunicación que en sí por lo general pueden agregar alguna otra cosa que no que para nosotros no nos sirve o en sí pueda afectar nuestro trabajo como historiadores. Ya, bueno, frente a eso, no sé si me estás preguntando directamente de la fake news o ya de cómo se genera la información a través de prensa, que claramente la prensa tiene su posición política. Ajá. Ya. ¿Cómo se genera esa? No, perfecto. Mira, lo primero es que hay que entender, claro, y tú tienes una razón muy fuerte, es decir, la prensa tiene una posición política que
desde 1810, cuando se hace el primer diario en Latinoamérica de un proyecto nacional, 1812, perdón, o sea, ya a nivel nacional, 1820 creo que es el Mercurio del Paraíso. Sí, sí, que no depende del Estado, digamos. Pero siempre sostiene una posición política. Entonces es muy importante, antes de que tú llegues y saques las fuentes de ese periódico, es entender, cuando tú vas a buscar fuentes, ya sea impresos, noticieros, ya sea revistas, canales de televisión, programas de radio, es que tú entiendas el origen de cómo ese tipo de prensa, desde dónde sale, quiénes son sus dueños, qué están representando. Es decir, antes de que tú ocupes esa fuente, tienes que ver el origen de ella. Y es muy importante porque tú tienes que posicionar. Es decir, no es lo mismo que tú saques algo de Excelsior, por ejemplo. Tienes que saber desde dónde viene Excelsior, desde qué significa, quiénes son los dueños. ¿Ya? Entonces, o el Nacional. ¿Quién está a cargo del Nacional? ¿Cuáles son sus propuestas políticas? Porque muchas veces, como todos los proyectos políticos, lo quieras o no, desde algún momento están vinculados al contexto actual de la política institucional o nacional, cada diario y cada prensa, cada noticiero va a responder a ciertas lógicas y ciertas intervenciones. Entonces, hay que verlo bien. Es decir, por ejemplo, si tú tienes algo del Canal Azteca, tienes que ver quiénes son los dueños, ¿no? Si tú vas a ver Televisa, obviamente, y va a hacer, no sé, es una tontera, pero si estás viendo Televisa y estás haciendo un artículo sobre la América, obviamente que va a ser bueno, ¿no? Entonces, esas cosas hay que ver bien, es decir, ver el origen donde viene la prensa, porque tú, cuando generas tus fuentes, también tienes que generar, y que es una muy buena pregunta, Alexandro, porque cuando uno tiene las fuentes, más o menos, que sabe que va a investigar, tiene que observar de dónde provienen, para ver su posicionamiento político de esta. Porque van a llevar un cauce y van a publicar un tipo de cosas, a diferencia de otro. Entonces, es siempre bueno contrastar, pero saber desde dónde viene y saber qué está defendiendo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexandro. Bien, ¿alguna última cuestión que deseen comentar o agregar? ¿Alguna una última pregunta? Sí, bueno, ahí me sumo a las felicitaciones que te están haciendo vía chat. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos, por darnos de tu tiempo, por tener a bien a contarnos también sobre tus experiencias, tus intereses, eh, por, por intentar también hacer una presentación, creo yo, tan completa que tiene que ver, ¿no?, con la presentación a tu proyecto, con una propuesta teórica, ¿no?, con un intento también por abordar las cuestiones teóricas de tus temas de investigación, ¿no?, de la historia política, de la historia intelectual, y de estas reflexiones que después pasan a ser metodológicas y que espero que sean de mucha ayuda también. El objetivo de este ciclo de conferencias, uno de los objetivos es justamente que los estudiantes tengan una pluralidad al momento de saber pues cómo es la investigación, y creo que les das pauta para muchas reflexiones acerca del rol del historiador, de las posturas, de la crítica a las fuentes, de la búsqueda de archivos, de los planteamientos al momento de hacer también las investigaciones, para que ellos, bueno, el objetivo es como que tengan este proceso de ser historiador y de hacer historia con un rostro, ¿no?, que no sea una concepción abstracta que estamos leyendo o viendo solamente en clases, y que sea como que sepan a qué se van a enfrentar también un poco, pues como parte de su proceso, ¿no?, y de la cuestión natural de que ser historiadores, pues te dediques o no a la investigación, tiene que ver mucho justamente con investigar
cosas, ¿no? Con saber muchos temas, con hacer todas estas lecturas, y con acercarse a N cantidad de fuentes. Entonces, pues me atrevo a hablar por quienes organizamos y por los asistentes. Nos gustó mucho tu participación, Sebastián. Muchas, muchas gracias también por todo. Y bueno, quedas muy, muy invitado también a participar y ahora gracias a estas nuevas dinámicas, ¿no? que estás en Santiago y que podemos dialogar contigo a la distancia, así que quedamos invitados todos para hacer estas redes de amistades y estas redes fraternas de construcción del conocimiento en colectivo también, ¿no? Muchas gracias. Te externo mis aplausos. Muchas gracias a ti, Fernanda, en realidad, y gracias a todos los presentes, a la universidad, al instituto por invitarme, así que, no, yo muy contento, muchas gracias por la atención, por las preguntas, en realidad, así que cuando quieran aquí estoy, y espero que ya pronto nos podamos ver en vivo y en directo, pero realmente agradecido de la cordialidad y del espacio para poder hablar de cómo hacer historia y cómo nos enfrentamos en estos tiempos a repensar un poco la disciplina. Perfecto. Pues muchísimas gracias también a todos quienes nos acompañan. Les recuerdo que nuestra próxima sesión es el miércoles que entra, que sería el miércoles 6 de abril, si no mal recuerdo. En ese entonces vamos a estar trabajando en el horario de 12, ¿no? 12 de la tarde a 2 de la tarde, y nos va a estar acompañando la doctora Alicia Salmerón Castro del Instituto de Investigaciones, doctor José, ya se me olvidó el nombre, del Instituto Mora, del doctor José María Luis Mora. Sí, estoy medio dormida, pero me corrigen. ¿A qué hora? Mora. La participación va a ser a las 12, a las 12 de la tarde, en horario México, evidentemente. Entonces, aquí los esperamos también por este medio. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Que esté muy bien. A todas. Gracias.